días, amigas y amigos. Bueno, fíjense ustedes, la conversación de hoy es con no es muy abundoso hablar de Herbert Torres porque todos los conocemos muy bien en Venezuela. Él es lo que podríamos llamar un venezolano de lujo, un gran amigo, una persona muy querida. Él tiene una experiencia que lo ha marcado como una gran figura nacional e internacional. Y es que él le correspondió ser ministro del Fondo de Inversiones del segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que fue un gobierno muy provechoso. Y como ministro del Fondo de Inversiones, él dirigió el proceso de privatización de empresas del Estado que ha sido reconocido internacionalmente como un modelo de privatización. Eso le dio, claro, una gran proyección internacional a Herbert Torres. Entonces él hoy en día es asesor de Gallup, ha sido directivo del Fondo Monetario Internacional, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor para algunas tareas especiales de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, ha hecho asistencia técnica a gobiernos de Asia, del Medio Oriente y de América Latina. Pero la conversación de hoy está centrada en que Herbert Torres hace unos años escribió un libro clave para la comprensión del futuro de Venezuela. Un libro que tiene una plena vigencia y que él esas ideas las ha venido actualizando. Lo más importante del planteamiento de Herbert Torres es que cuando piensa en el futuro no habla de repetir el pasado, los errores del pasado, sino realmente de aprovechar el pasado, como decía Shakespeare, que Shakespeare decía que todo pasado es prólogo, aprovechar el pasado como una experiencia para que el futuro sea realmente productivo y provechoso. Vamos a dejarlo con Herbert Torres, nuestro muy querido amigo. Bueno, les estaba dando las gracias por la invitación a este foro, en el cual me siento muy complacido de estar porque además veo muchos nombres y rostros de gente amiga, gente conocida, gente preocupada por el país, gente con quien hemos compartido conversaciones, discusiones, esperanzas, frustraciones sobre la situación venezolana. Me han invitado a contarles un poco, o básicamente actualizarlos un poco sobre lo que ha sido o es la nueva edición de Un Sueño para Venezuela, un libro que publiqué por primera vez en el año 2000, o sea, hace 20 años, y con un intento de allí de pensar el país a largo plazo, pensarlo para el 2025, fecha a la cual ya nos estamos acercando, y que recientemente volvimos a editar, a imprimir, esta vez en colaboración con un gran amigo intelectual venezolano, Roberto Casanova. Y el libro, pues, es por un lado una actualización, pero por otro lado también incorpora elementos nuevos. Yo quiero comenzar por decirles que a pesar del título del libro, o en disonancia con el título del libro, que es Un Sueño para Venezuela, yo no tengo ninguna visión ingenua del país. Yo sé que en estos momentos tan difíciles puede haber por allí más de uno que dice, bueno, por ahí está Herbert Torres con su visión ingenua, con su sueño, que no tiene en cuenta o parece no percatarse de todo lo que ha pasado en Venezuela. Yo estoy muy consciente de la situación tan extremadamente difícil y dramática en la cual nos encontramos, en la cual se encuentra Venezuela. Pero voy más allá. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos no está consciente de la gravedad de los problemas que el país tiene. Es decir, yo creo que las dificultades y los problemas, en particular los problemas, son mayores de los que el común de la gente percibe. Y es comprensible que sea así porque el común de la gente está agobiado por problemas muy puntuales, particulares. Puede ser el desempleo, puede ser el hambre, la escasez. Y eso, cuando uno está muy agobiado por un problema en particular, uno también deja de ver el horizonte, uno deja de ver otras cosas que están alrededor que pueden ser incluso peores o más peligrosas del problema que uno está padeciendo directamente. Yo creo que los venezolanos, y este va a ser una de las primeras ideas que les quiero transmitir,
los venezolanos no hemos hecho un balance correcto del lado de los problemas, llamémoslo, si fuera una empresa, del lado de los pasivos, no hemos contabilizado correctamente todos los problemas que tenemos, todos los retos, las dificultades, pero después voy a argumentar, tampoco hemos hecho una contabilidad adecuada de las oportunidades y de los activos con los que contamos. Entonces el balance del país, por decirlo de alguna manera, hay que rehacerlo de nuevo, hay que rehacer, calcular los pasivos nuevamente o mantenernos actualizándolos y de la misma manera actualizar los activos, las oportunidades que tenemos. Fíjense, cuando pienso en los problemas y en cómo la gente los vive y los siente, y para explicar por qué muchos de estos problemas la gente no los contabiliza, yo hablaría de tres tipos de problemas. Hay los problemas que todo el mundo vive, o la inmensa mayoría de los venezolanos vive cotidianamente. Esos problemas que la mayoría de la gente vive cotidianamente son los que todo el mundo reporta. Es la inflación, es la falta de gasolina, son las fallas eléctricas, son los problemas de agua, etc. Ese es un bloque de problemas que se sienten, se padecen diariamente. Hay un segundo bloque de problemas, igual o tanto más graves, que la gente no los vive tan directamente, pero oye hablar de ellos. Y en algunos casos sí los empezamos o los empieza la gente a experimentar. Son, por ejemplo, los problemas ambientales, que se han ido haciendo sumamente graves en Venezuela. El arco minero del Orinoco, están los problemas de la contaminación en la costa norte de Venezuela, etcétera, por fallas de infraestructura, por falta de mantenimiento, etcétera. Esos problemas son graves, son problemas ambientales de un daño de corto y mediano, largo plazo considerable. Ese es un segundo bloque de problemas. Y hay un tercer bloque de problemas que la gente ni vive directamente ni oye hablar de ellos, prácticamente. Y son igualmente graves o tanto más graves. O más graves aún, perdón, quise decir. Por ejemplo, en Venezuela desde hace años se dejó de hacer investigación científica, se dejó de producir patentes. En los últimos, desde el año 2008, por ejemplo, en Venezuela la producción de patentes es literalmente cero. Cero. Es decir, mientras que en América Latina y Venezuela formaba parte de esa corriente, se producen 200, 300, se generan patentes al año, productos que se inventan y se patentan en Colombia, en Perú, etc. Venezuela estaba más o menos en ese rango. En Venezuela eso se hizo cero. En Venezuela, y obviamente eso es un problema que tiene muchas implicaciones, institutos como el IBIC, ustedes todos los recordarán que es muy asociado a la industria petrolera, de producción de todo tipo de nuevos productos, invenciones, etc. Eso prácticamente desapareció. El tema no de la cantidad o la cobertura, sino de la calidad de la educación. El tema de la productividad de las empresas. Es decir, hay problemas de una enorme gravedad de los cuales poco hablamos y no conocemos y que son sumamente graves. Entonces, con esto quiero decir, hay más problemas de los que estamos contabilizando. Y los escenarios que uno se puede imaginar para Venezuela algunos de ellos son realmente espantoso. Uno se pudiera imaginar un escenario en donde, que es uno de los problemas que tenemos, la desintegración del territorio continúa. Hay una cierta desintegración del territorio en el sentido de la autoridad central, la del gobierno central, continúa y pues el país se convierte en una especie de Libia de grupos, de fracciones que tienen poderes en las zonas que controlan y que prácticamente son los que ejercen allí la función del Estado. Todos esos escenarios están allí, son posibles. Pero del mismo lado digo que hay también oportunidades, posibilidades que nosotros no estamos evaluando suficientemente. Unas son de alguna manera resultado de lo mismo que nos ha ocurrido, de la misma crisis que hemos padecido.
Y así como el COVID-19, que es ha sido un fenómeno de una implicación y un impacto mundial extraordinaria, sin precedentes, causando unos daños enormes. Así como ese fenómeno de esa magnitud tan extraordinario deja posibilidades y abre nuevas perspectivas, y hay industrias que se van a desarrollar o se están desarrollando nuevas en el mundo, hábitos de comportamiento de la gente, de las familias que se piensan que van a permanecer porque de alguna manera son positivos. De esa manera, esta crisis a nosotros también nos puede dejar o nos deja algunas oportunidades. La primera para mí, la más obvia, es la desaparición del petroestado, que no es del petróleo, es del petroestado. En Venezuela la situación es tal que es sumamente difícil, yo creo que es prácticamente imposible, que el Estado, el petroestado reaparezca. El Estado venezolano no tiene forma ni manera de desarrollar el tipo de relación con la industria petrolera que desarrolló en el pasado. Alguna gente, a mi manera de ver, un poco ingenuamente, habla de la recuperación de la industria por parte del Estado, en donde el Estado le abre un poco la participación al sector privado, pero sigue siendo el ente fundamental en esta industria como inversor, como actor, productor. Y eso sencillamente es imposible. Eso no hay manera de hacerlo. Sí tiene un papel fundamental que cumplir el Estado como ente regulador, como propietario del recurso, del subsuelo, pero el papel que el sector privado va a tener que cumplir en la recuperación venezolana, incluido en el sector petrolero, es de tal magnitud y absolutamente necesario que ese papel, ese rol que tenía el Estado prácticamente está liquidado. Y eso tiene implicaciones políticas, sociales, culturales, de todo tipo. Nosotros tenemos la posibilidad de emerger, convertirnos en una sociedad que tiene petróleo, que ojalá podamos usar el petróleo y que lo debemos usar intensamente, tanto como podamos, pero sin ser un petroestado, como no lo es, por ejemplo, Noruega. Porque hay países que tienen mucho petróleo y no son petroestados. Ese es un ejemplo de un activo o de una posibilidad o de una oportunidad que la sociedad venezolana tiene y que se produce como resultado de esta crisis y que a mi manera de ver debemos construir sobre ellas. Déjenme darles otro ejemplo y solo quiero mencionar algunas cosas para luego adentrarnos más bien en una conversación en donde podamos intercambiar puntos de vista, preguntas y respuestas. La diáspora. La diáspora efectivamente constituye un fenómeno que a todos nos duele, nos siente. Hablamos del luto migratorio. Yo contaba recientemente en una entrevista que me decía Alexis que de una exploración que hicimos, encuestas y focus groups que hicimos en Venezuela, vi una dimensión del tema migratorio que yo no había visto. Y por lo que utilizo este término de luto migratorio, porque es el dolor que siente, por ejemplo, el venezolano cuando está allá y un familiar suyo muere y no están los hermanos. Por ejemplo, muere su madre y no están los hermanos con quienes debería normalmente compartir el dolor por la muerte de ese ser querido. Esa diáspora, que en verdad es un luto migratorio, es también un recurso y una posibilidad extraordinaria cuando uno mira el papel que han cumplido para algunos países las diásporas, sea en la India, sea Israel, sea Sudán. Yo he estado haciendo una revisión del papel que han cumplido diásporas en el mundo, en algunos casos, y la verdad es que puede ser extraordinario. Y yo creo que sí en Venezuela, al momento de iniciarse la recuperación del país, nosotros contamos con un liderazgo de calidad, con un liderazgo de mucho empuje espiritual,
ese liderazgo puede convocar a esa diáspora, que es una fuerza extraordinaria enorme de unos 5 millones o más de venezolanos, para que juegue un papel importante y clave en la reconstrucción del país. En muchos sentidos, para que nos reconecte o nos conecte con instituciones del mundo entero, para que nos ayude a abrir acceso a tecnología, conocimiento, para que sea fuente de inversión en Venezuela, y así sucesivamente. Hay otras posibilidades en las que la diáspora para Venezuela se puede convertir en un activo. Eso que hoy es un dolor que lleva a la familia venezolana por dentro, y esto es así, literalmente. También en esos focus group y encuestas que hacíamos, veíamos cómo el sueño de muchos venezolanos es simplemente la reunificación familiar. Había un ejercicio en el que le pedíamos a la gente que dibujara la Venezuela que quería, la Venezuela que se imaginaba, que estaba en sus sueños, y en muchos de los dibujos la gente lo que hacía era, lo que colocaba eran aviones regresando a Venezuela, gente bajándose de los aviones, familiares abrazándose, etc. Digo entonces que esa diáspora, que es un luto migratorio, que es un dolor, puede transformarse en una posibilidad. Y luego, para terminar con otro ejemplo, este componente de la presentación de estas ideas que le quiero hacer, está el tema del venezolano mismo. Hay muchos venezolanos que hablan de la degradación del venezolano y dicen, bueno, caramba, lo grave es el decaimiento moral del venezolano. Y yo no lo veo así. Yo creo que hay un venezolano que efectivamente ha estado sometido a circunstancias muy difíciles, que son típicas de los regímenes dictatoriales, en los que, por ejemplo, la gente se ve obligada a delinquir. Es decir, todo el mundo es puesto fuera de la ley. En un régimen como el venezolano o como el cubano, las leyes son formuladas de tal manera que todo lo que uno haga, todo ejercicio de libertad, por ejemplo, es un ejercicio delictivo en términos del marco legal que ha sido creado. Pero el venezolano, más bien, ha dado muestras de una enorme resiliencia. Ha dado muestras de valores que han aparecido, que se han desarrollado, de solidaridad, de confianza. Ustedes recordarán, todos recordarán, y no sé por qué nosotros no hemos valorado más esa conducta, que cuando apareció aquel problema, empezó a aparecer el problema de los cortes eléctricos, los puntos de cuenta que no funcionaban, pues uno llegaba a un sitio y compraba algo, y había vendedores que, sin conocerlo a uno, le permitían llevarse el producto, confiando en que uno posteriormente pues le hiciera una transferencia bancaria. Y yo llegué a tener la experiencia de preguntarle a algún vendedor de esto. Hubo uno allá arriba en Galipán al que le pregunté si había tenido problemas. Me dijo, uno solo. ¿Uno de cuántos? De 500. Uno de 500. Eso es por estándares internacionales extraordinarios. Bueno, un rasgo que emergió del venezolano, o que apareció en el venezolano, que nosotros no conocíamos. Entonces, hay dimensiones del venezolano que han emergido en esta crisis que a mí me hace pensar que, como dijo alguien en uno de esos encuentros que teníamos en Venezuela por una vía como esta, decía, estamos viviendo lo peor y también lo mejor. Estamos viviendo el peor y el mejor momento. El peor momento porque todo esto que nos está pasando es, por supuesto, terrible. Y el mejor momento porque también estamos descubriendo y sintiendo posibilidades, un potencial como gente, como pueblo, de lo que podemos hacer. Esto es en términos de activos y pasivos, de oportunidades que nosotros tenemos y que yo digo no las ponderamos lo suficientemente, y que creo que hay que ponderarlas. Ahora,
¿Cómo salimos de esta situación? Cuando ustedes hacen esa pregunta, van a encontrar también mucho pesimismo en términos, por ejemplo, del tiempo que nos va a tomar la recuperación. La gente normalmente calcula y dice, bueno, este problema, retrocedimos a 1927 en tal cosa, en tal otra estamos en 1940, etc. Pare de contar. Usted pare de contar, hay muchos ejemplos. Y esta recuperación, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Y yo lo que digo es que, si bien es cierto que la recuperación no va a tomar tiempo, va a ser difícil, eso para nada es lo más importante. Lo más importante es que comience la recuperación, el cambio de dirección. Que una vez que empecemos a reconstruir el país, el alivio que vamos a sentir, la alegría que vamos a tener de que hemos vuelto a recuperar el país, va a ser por mucho lo más importante, lo central. Nos va a dar la fuerza, la energía para lidiar con cualquier problema que tengamos. Entonces no es tanto dónde estamos, sino el cambio de dirección. Cuando cambie la dirección, el sentimiento que se sentirá en el país de alivio y que tendremos todos los venezolanos, más que compensará los sufrimientos, los padecimientos que podamos tener resultado de los problemas materiales y físicos que estamos padeciendo. Y en ese sentido, digo que si bien es correcto calcular los tiempos en los que vamos a recuperar ciertas industrias, eso siempre hay que hacerlo, lo más importante es que nos aseguremos de ir construyendo un andamiaje espiritual que nos permita mantener la esperanza sobre el país que estamos construyendo, mantener la conexión emocional en términos de la transformación y la reconstrucción que se está produciendo, que cada venezolano se sienta parte de esa reconstrucción. En ese sentido, tenemos que trascender las visiones macroeconómicas y economicistas, las visiones absolutamente tecnocráticas, la visión de que la reconstrucción es fundamentalmente o básicamente un proceso material, físico, de construcción de industrias, edificios, etc., lo cual hay que hacer. Pero fundamentalmente es la oportunidad de construir una sociedad nueva, incluyente, movilizada, en la que cada individuo, en donde esté, en su urbanización, en su escuela, en su trabajo, dice, aquí está ocurriendo un proceso de reconstrucción y yo soy parte de esto. Estoy involucrado en la reconstrucción de mi comunidad, de mi calle, de mi edificio, de lo que sea. Una sociedad movilizada. Ese proceso de reconstrucción venezolano, yo creo que puede ser tan extraordinario. Puede ser de los eventos internacionales más luminosos de este siglo, como lo fue en su momento la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Países que, por cierto, hablaba antes de la diáspora, como en el caso de Alemania, atrajeron el regreso a ese país de muchos nacionales que lo habían abandonado, pero también de muchos extranjeros. De hecho, yo me imagino, en un proceso de reconstrucción venezolano, yo me imagino no solamente a venezolanos queriendo regresar, eso a Venezuela, habrá unos que puedan hacerlo, otros que no. Me imagino una comunidad de extranjeros que con un país abierto, lleno de oportunidades, va a querer formar parte de ese proceso. De hecho, les cuento, yo tengo ex colegas o colegas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que siguen la situación en Venezuela y que siempre me dicen que están retirados y que siempre me dicen, bueno, Herbert, cuando en Venezuela llegue el momento, yo quiero estar allí. A mí me gustaría formar parte de ese proceso en los campos en los que ellos han trabajado. Entonces, parte de lo que nosotros debemos hacer
es una reconstrucción en donde no pensemos, no creamos que el asunto es solo material, que el tema es solo el crecimiento. Ya nosotros, yo tuve la experiencia de un gobierno que cometió ese error en alto grado, y hoy sabemos que puede haber incluso un crecimiento infeliz, que un país puede estar creciendo, puede estar avanzando materialmente, y tienen ustedes Chile, las experiencias recientes también, y sin embargo está su población experimentando sentimientos totalmente distintos a esa situación que uno se imaginaría debería producirse como resultado de expansión de las variables materiales y objetivas. Esa es la dirección de las reformas fundamentales que debemos hacer. Una visión que no sea, como decía, economicista, puramente macroeconómica, sino que atienda a esta otra dimensión de la subjetividad, a lo que llamamos el andamiaje espiritual de esa reconstrucción. Finalmente, les hago 2 o 3 comentarios para, de nuevo, abramos esta discusión. Pensemos en la mejor manera de sacarle partido al desastre, a la tragedia que nos ha ocurrido. Lo peor que nos puede pasar con una tragedia como es la venezolana es que ocurrida esa tragedia la desaprovechemos. Tenemos que sacarle el jugo en muchos sentidos a esta terrible experiencia. En segundo lugar, entendamos que, o confiemos en nuestras capacidades, entendamos que los pueblos no desaparecen, los países no se hunden para siempre, los países tienen siempre, día a día se les renueva la posibilidad de corregir su rumbo. Y entendamos también la complejidad en que están todos los actores venezolanos y los actores que están pujando por un cambio en Venezuela. Entendamos que es una complejidad extrema. Lo que nosotros llamamos la oposición venezolana no es una oposición que se está enfrentando simplemente a un Estado dictatorial. Es una oposición que se estaba enfrentando a una situación, en muchos sentidos, puede ser inédita en términos internacionales, que tiene como enemigos a los rusos, a los chinos, a los cubanos, que no tiene un gobierno o un Estado totalitario, sino que tiene una banda criminal al frente. Estaba pensando esta mañana, hablando con un amigo muy querido también, Gustavo Tarre Briceño, le decía, ahí están, por ejemplo, dictadores como, en nuestro caso, Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. Pero esos fueron dictadores que tenían un sentido de Estado y de país. Fueron dictadores que tenían una visión desarrollista, industrialista, si ustedes quieren, en el caso de Pérez Jiménez y de creación de un espacio. Una de las preocupaciones fundamentales de Gómez era unificar el territorio. Esta banda no tiene otro nombre, de criminales que gobierna Venezuela, no tiene nada que ver con eso. Y en ese sentido es un enemigo muy particular, que además está en una alianza internacional de actores como los que mencioné. Creo que dejé de mencionar al Hezbollah y a Irán, etc. Entonces, digo esto para entender también la magnitud de las dificultades y de los problemas a los que se enfrentan nuestros líderes de oposición, a los que nos enfrentamos nosotros como pueblo. Es decir, que es una tarea extremadamente compleja y difícil, de la cual yo creo que saldremos finalmente y lograremos poner en marcha esa reconstrucción, y de la cual me siento relativamente tranquilo y optimista en el sentido que les decía al principio, que una vez que cambiemos la dirección del país, muchos de los problemas que estamos padeciendo cambiarán
en nuestra percepción cambiarán de magnitud, porque ahora, estando en control de las cosas, sentiremos que esos problemas los podemos resolver. Bueno, yo me detengo aquí para darles a ustedes la palabra, no abusar excesivamente del tiempo. Son las 3:44. Gracias, doctor Herbert. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas, no voy a leo varias y entonces, bueno, va respondiendo progresivamente. O si quieres leemos bloquecitos. Sí. Okay. La primera la hace Juan Francisco Gómez. ¿Por qué no empezamos de una vez a traer al exterior a jóvenes para formarlos profesionalmente como estudiantes de posgrado, para que de esa forma ir preparando a los futuros facilitadores del proceso de reconstrucción mediante becas programadas o planes tipo Gran Mariscal de Ayacucho? Esa es una que hace John Gómez. Por aquí Rainel Martínez le hace una pregunta: si el petroestado ya no existiría, ¿cómo quedaría la seguridad y defensa que las FAN tienen en sus planes como resguardo de las empresas básicas? Si ese concepto, si cambiaría el concepto estratégico. Y ella, también la capitana Rainel, pregunta cómo enamorar a la diáspora de elevado nivel académico, gerencial y de liderazgo para que regresara por sentir que sus salarios y misiones van a ser competitivas y mejores que los que ya han alcanzado en otro país, para que puedan regresar. Y le ponemos una más, como que la hace Gerardo Eras. ¿Cómo lograr el mínimo acuerdo político, económico y social con los que están dentro del país para lograr un pacto de punto fijo? No hay una más fácil. Bueno, sí. A ver, sobre empezar a traer gente. Yo creo que llevar gente a Venezuela en este momento no me luce realista por la situación en la que está el país. Lo que sí me luce realista es comprometer más a fondo a la gente que está afuera. Comprometerla con el destino del país. Hacerla partícipe en mayor grado de lo que se plantea, de lo que se puede hacer. Y asignarle mayor responsabilidad en lo que esa diáspora puede hacer fuera por Venezuela. De hecho, yo les digo que uno de los reclamos que alguna gente nos hace a los que estamos fuera, y yo lo he sentido, nos lo han dicho directamente, bueno, ¿por qué la diáspora no cumple un papel más activo? Son 5 millones de venezolanos que están fuera. ¿Por qué no cumple un papel más activo en la búsqueda de los objetivos que persigue la oposición venezolana, en remover el régimen? Y esa es una pregunta válida, de cómo se organiza la diáspora y de cómo participa y cómo milita. Pero yo sí creo que prestarle más atención a ese recurso, a ese potencial, en términos de su vinculación actual y su vinculación futura con el país, es un tema central de la agenda, porque es mucha gente y porque muchos están en posiciones importantes desde las cuales, aprendiendo del mundo, desde las cuales pueden ayudar mucho a Venezuela. Con respecto al petroestado y las empresas básicas, yo creo que las empresas básicas y todas las empresas que hoy están en manos del Estado venezolano, que son más de 500, son fácilmente 800 empresas. El Estado creó muchas empresas y además estatizó otras. Todas esas empresas, todas, bajo algún tipo de modalidad deben ser abiertas al sector privado. El nuevo modelo debe ser un modelo en donde el sector privado es el motor de la economía. Y eso se sabe. Los países no son ricos porque los estados tengan empresas. Los países son ricos porque
tienen empresas prósperas, privadas, que pagan impuestos a un Estado que entonces con esos recursos cumple la función pública, hace escuelas, hace hospitales, atiende la seguridad, etc. No hay un solo objetivo de política pública, uno solo. Y yo los invito a ustedes a que hagan ese ejercicio si quieren. No hay un solo objetivo para el cual el Estado necesite ser dueño de una empresa o operarla directamente. Todos los objetivos que el Estado quiera lograr, los puede lograr a través de los instrumentos de que dispone, impositivos, tiene impuestos, tiene programas sociales que puede montar, tiene concesiones que puede hacer, etc. No necesita ser dueño de empresas. El Estado no debe ser un Estado empresario. Y ese es ahora eso no va a ser en Venezuela una discusión, ahora va a ser una obligación. No tiene un bolívar para invertirlo en ninguna empresa y nadie le va a prestar al gobierno venezolano. El Fondo Monetario no le va a dar plata, el Banco Mundial no le va a dar plata. Nadie le va a dar plata al gobierno venezolano, yo me alegro de eso, para que venga y lo meta en una empresa. Cuando hay millones de niños sin educación y millones de familias que necesitan salud y millones de problemas de todo tipo que no son responsabilidad o no son responsabilidad, no pueden ser solucionados, atendidos por el sector privado. Entonces, todo eso tiene que, bajo alguna modalidad, tiene que ser transferido al sector privado. Por cierto, que está esta ley antibloqueo, en donde ya se habla básicamente de privatización. Lo que pasa es que esa va a ser una privatización, ojalá que pudiéramos decir tipo rusa. Yo creo que va a ser mucho peor que la rusa. Sumamente oscura. Hecha transferencia de activos a la gente conectada al régimen. Y por cierto, otra cosa que me gustaría precisar, no va a ser privatización, porque esas empresas hoy públicas son públicas solo nominalmente. Esas empresas ya están al servicio de intereses particulares. Esas empresas aparecen como públicas, pero en verdad son empresas privadas, son empresas en función o al servicio o bajo el control de intereses privados de actores ligados que forman parte del régimen. Son empresas ya de hecho privatizadas. Lo que intentarán hacer ahora es reprivatizarlas, porque las quebraron. Entonces digo, aquí hay una oportunidad para redefinir la relación del Estado con la economía, y más que una oportunidad va a ser una obligación, una necesidad, y eso tiene implicaciones culturales y sociales enormes. Aquí hay una pregunta sobre cómo enamorar la diáspora. Yo hablé de la calidad del liderazgo espiritual venezolano, de la calidad en el sentido de que tiene que ser un liderazgo que entusiasme al país y a la gente, a los venezolanos, con las tareas de la reconstrucción, con los planes, con los proyectos. Tiene que ser un liderazgo que hable de proyectos que trasciendan, como les decía, lo macroeconómico. Cuando yo les digo proyectos que trascienden lo macroeconómico, ¿de qué proyectos estoy hablando? Bueno, hay muchos proyectos que no son la corrección del déficit fiscal, que no son el equilibrio de la balanza de pagos, que tienen que ver, por ejemplo, con los proyectos a nivel de la ciudad. La gente vive y piensa el país a nivel de la ciudad, porque la ciudad es el espacio inmediato. La gente le cuesta mucho o mucho más pensar y está todo el mundo todo el tiempo pensando las cosas en términos nacionales, pero la gente sí vive y siente su municipio, su ciudad. Entonces los planes para las ciudades, los planes sectoriales, los planes que podemos montar, por ejemplo, en el sector turismo. Yo tengo un sueño que ustedes saben que, bueno, Humboldt, Alejandro Humboldt, es un personaje extraordinario alemán, reconocido mundialmente,
que fue a Venezuela en su primer viaje al exterior, llegó a Venezuela, llegó a Cumaná y exploró Venezuela. Fue el primer venezolano que llegó y subió al Ávila. Y cuando subió al Ávila en Caracas, los caraqueños decían, pero ese museo, ¿qué hará subiendo para ese cerro? ¿Qué será lo que ve allá arriba? Exploró Venezuela profundamente, por la zona, por el sur de Venezuela también. Ya les dije, entró por Cumaná. Bueno, yo me imagino Venezuela montando la ruta de Humboldt como tienen los españoles la ruta Santiago. Y me imagino eso formando parte de un programa de colaboración internacional, por ejemplo, con Alemania. Y son estos proyectos sectoriales sobre lo que se puede hacer con recursos y activos que el país tiene, sea alrededor de productos agrícolas, sea alrededor del paisaje, etcétera, con los que yo creo que es posible, como les decía al principio, enamorar a millones de gente que tiene una actitud emprendedora y quiere hacer cosas. Yo creo que esa diáspora puede irse ligando al país alrededor de esos proyectos. Y eso forma parte de las tareas del liderazgo, enamorar a la gente del proceso de reconstrucción desde ahora. Porque de lo primero que uno se enamora es de un dibujo, de un proyecto. Y aquí la última pregunta es, ¿cómo lograr el mínimo pacto social, el político? ¿Cómo logramos nosotros un nuevo pacto de punto fijo? Bueno, déjenme decir nada más 2 o 3 cosas. La primera, yo creo que ya lo dije antes, lo repito, es teniendo conciencia histórica de la magnitud del problema y de las dificultades que nos enfrentamos. Cuando Churchill se dio cuenta de lo que representaba Hitler y la gravedad de la amenaza hitleriana, ellos no tuvo problema en aliarse con Stalin y trabajar con enemigos históricos de los ingleses y de la democracia. Los venezolanos debemos estar hoy conscientes de la magnitud de ese peligro y la naturaleza de ese enemigo, que antes le decía, es un enemigo excepcional. Excepcional en términos históricos. El chavismo es un fenómeno, y lo que nos ocurrió a nosotros, de lo que le ocurre a algunos países, le ha ocurrido solo a algunos países en algunos momentos de la historia, no es un fenómeno común. No se repite, es un fenómeno excepcional lo que nos ha ocurrido. Ese es un elemento. En segundo lugar, yo creo que a través de algunas reglas de juego que tienen que ser establecidas y que no las hemos podido establecer. Por ejemplo, reglas de juego para funcionar. Nadie duda de que como al interior del gobierno interino hemos tenido problemas para funcionar. Hemos tenido problemas para funcionar como el G4, la relación entre los partidos. A mi manera de ver, ha habido un problema de definición de reglas de juego, de claridad de esas reglas y de respeto de esas reglas, que puede incluir, por cierto, inclusive el nombramiento o la utilización de referencias que sirvan para dirimir conflictos o disputas internas entre los partidos. Un conjunto de reglas que nos permita entendernos y funcionar en esta realidad tan extremadamente compleja. Y en tercer lugar, yo creo que el poder poner en blanco y negro cuáles son las cosas por las que hoy estamos, que bastante de eso se ha hecho a pesar de que no se ha oficializado. Estas son las 10 cosas por las que estamos absolutamente todos, son algunos de los requerimientos para lograr ese acuerdo que absolutamente lo necesitamos. Perfecto, gracias, doctor Herbert. Aquí hay otro grupo de preguntas. Fíjese, voy a leerles algunas que son comunes, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso para lograr la reconstrucción? Si sería más lo económico o lo social.
si la idea es reconstruir para lograr bienestar común del ciudadano, si nos podría dar su visión de cuáles son los 5 aspectos que usted alinearía para lograrlo. Por acá Eduardo Báez nos hace una pregunta. Dice, una vez removido o desplazado o sacado el régimen de Nicolás Maduro, ¿sería necesario convocar reconocidos economistas venezolanos para que diagnostiquen la situación económica del país o ya existen planes para esa recuperación? En el caso de que existan o no planes, ¿en qué tiempo cree usted que pudiera empezarse a ver resultados? Y bueno, si tiene un monto estimado de lo que se le puede solicitar a esos organismos internacionales. Hay otra persona más adelante que preguntaba si si en el caso de usted ha tenido algún contacto con estos organismos internacionales. Y hay 2 o 3 personas que preguntan si ha tenido usted comunicación con la oposición venezolana y que digamos, si ha tenido contacto con ellos, qué tipo de comunicación ha tenido, qué tipo de feedback ha tenido. Sí. Si quiere, bueno, vamos con esas y vemos. Hay otras que se están incorporando en este momento. Estoy respondiendo muy largo. Bueno, nos quedan unos 15 minutos. Ok. Bueno, entonces, sí, yo mantengo comunicación con gente de la oposición venezolana. Yo valoro a todos los actores de la oposición venezolana, todo el que esté enfrentado al régimen. Y yo trato de ayudarlo si puedo ayudarlo. Me preocupa, obviamente, las fricciones y las divisiones internas y como dije anteriormente, creo que es parte de el resultado de que no, la dimensión del reto y de las dificultades que tenemos por delante. Con los organismos internacionales sí, hay mucho trabajo adelantado. Hay mucho trabajo adelantado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID. Todos esos organismos, de alguna manera, están preparados para aterrizar en Venezuela. Hay mucha gente preparada. Y hay mucho trabajo elaborado sobre lo que hay que hacer en los distintos sectores, en el sector eléctrico, en agua, en la industria agroalimentaria, prácticamente en todos los sectores. Hay mucho trabajo, hay mucho diagnóstico, hay muchas propuestas. Existe lo que se llama Plan País, que recoge que posiblemente sea el esfuerzo más grande que se ha hecho en Venezuela de reunir técnicos de los más diversos sectores y hacer un acopio pues, de propuestas. En ese sentido, les puedo decir que sí, que pueden sentirse o que nos podemos sentir tranquilos, contentos de que en su momento hay una ruta de trabajo definida para Venezuela y que se han cuantificado muchos de estas necesidades desde los montos globales, 70, 80 mil, 90 mil millones de dólares. Claro, uno de los problemas que tenemos con Venezuela es que Venezuela, como la situación cada día se deteriora más, hoy se tiene un cálculo de lo que se necesita y pasan 6 meses y esos cálculos cambian al ritmo de destrucción que lleva este régimen. Lo último que estaba ocurriendo, ustedes vieron, es que estaban prácticamente vendiendo partes, convirtiendo en chatarra componentes de empresas de la industria petrolera y otras empresas. Entonces, por obtener dinero desesperadamente de corto plazo, entonces los daños son a mediano plazo son mayores. Pero sí existen estimaciones, sí existe trabajo con los organismos multilaterales, sí existe visión sobre lo que hay que hacer. Sí me preocupa, y siempre mi insistencia es que el tema no es puramente ni principalmente, diría yo, técnico. Que lo técnico se puede resolver, lo técnico, hay técnicos siempre. Lo que necesita visión, garra, magnanimidad, etcétera,
es esa postura del estadista, de la visión de largo plazo, de la capacidad de entusiasmar a la gente, ese ejercicio de liderazgo que pueda mantener a la gente trabajando unida y entusiasmada detrás de un gran proyecto, ¿no? Y para ver si el primer... Y alguien me preguntó aquí, bueno, las líneas de la reconstrucción. Yo las resumo, no las voy a decir, pero sí también, espero que pronto estén por ahí circulando. Hay como 10 grandes lineamientos de lo que hay que hacer en términos de la reconstrucción del país. Tiene que ver, algunas son relativamente fáciles, tienen que ver, una, con dotarnos de la libertad para generar riqueza, para comerciar, para producir, para operar, para distribuir, para transformar, etcétera. Que básicamente es desmontar todos esos controles, prohibiciones, requerimientos que ha ido montando el régimen como mecanismo de corrupción, de control, de venganza política, etcétera. Entonces hay un acto inicial de liberación. Ese es un gran lineamiento. Otro gran lineamiento, yo diría el primero. Un segundo lineamiento, voy a mencionar solo 3. Un segundo lineamiento es la reconstrucción institucional del país, que empieza, por ejemplo, en todos los planos, empieza por dotar a los poderes, devolverle a los poderes su autoridad, su legitimidad, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo, a instituciones económicas como el Banco Central, su autonomía, etcétera. Entonces, a las gobernaciones, a los municipios que se les fueron quitados sus funciones. Entonces, hay un ejercicio en Venezuela que hacer de redistribución masiva del poder, de devolverle los poderes a todo el mundo, y que termina siendo también una redistribución de poderes hacia el ciudadano. Y menciono una tercera, para terminar aquí. Hay un ejercicio de desestatización de la sociedad y de la economía, que es el Estado retirándose de tanta actividad en la que se ha metido, económica, etcétera, de cesar el control de la sociedad civil, de permitir que la sociedad civil emerja, más bien de promoverla, que se formen organizaciones de todo tipo, que la gente se una a causas de todo tipo, etcétera. Ese esfuerzo de desestatización, de atraer el capital privado, de permitir que el capital privado se convierta en el motor de la economía, que mencionaba anteriormente. 10 grandes lineamientos para sacar al país adelante. Perfecto. Dice por acá Ismael Pérez, dice la polarización extrema que vivimos en Venezuela, que ahora comenzamos a ver en otros países, por ejemplo, el proceso electoral en Estados Unidos. ¿No cree que puede ser un obstáculo para esa reconstrucción espiritual y material de la que habla? En lo que ha visto en otros países, en otras partes, perdón, cómo trabajar la tolerancia, cómo lograr la reconciliación, cómo lo lograron otros países, España, Chile, Alemania, Yugoslavia. Y por acá le preguntan, bueno, si cree que es posible una salida política sin intervención de fuerza internacional, en el caso de Venezuela. Y hay una pregunta que tiene que ver con el liderazgo. ¿Cuál sería el tipo de líder o el modelo de líder que usted visualiza? Yo creo que si quiere respondemos esas y vemos, nos quedan exactamente 5 minutos. Ok, bueno, entonces 5 minutos. Igual es importante todas las preguntas que se hicieron, yo se las voy a hacer llegar para que, bueno, a lo mejor a través de sus propias redes o algo pueda darle respuesta a las personas. Sí, sobre la polarización extrema, he visto, conocemos de casos de polarización aún mayor que la venezolana, en donde las sociedades han sido capaces de salir adelante. Casos como Sudáfrica, casos como Uganda, casos y Ruanda, casos como América Central, El Salvador, etcétera, donde hubo guerras civiles
en donde Chile, etcétera, en donde hubo, que no ha ocurrido en Venezuela. Digamos, ha habido un régimen que ha ido acorralando, asesinando a una población, pero no es una mitad de la población o una parte de la población contra la otra, como ha ocurrido en los otros países. Y esos países fueron capaces de superar esos extremos grados de polarización. Claro, ahí está la calidad del liderazgo. Y entonces me conecto, que fue otra pregunta que me hicieron. ¿En qué líder estoy pensando? En un liderazgo que sea capaz de ejercer, de tener una relación crítica con sus seguidores. Porque nosotros estamos acostumbrados a la idea de un líder que es absolutamente complaciente con sus seguidores, que entiende, hace un ejercicio populista, digamos, del liderazgo, que no es capaz o no se atreve a reclamar nada, que coloca siempre a quienes lo oye como víctimas de los otros. Un liderazgo más maduro, más serio, de más altura, es un líder que es capaz de pedirle a la gente, de reclamarle a la gente, de cuestionar las conductas también. Y hay ejemplos en el mundo, ¿no? Lo hizo Mandela, lo hacía Mandela, lo hizo Churchill desde su famoso Sangre, Sudor y Lágrimas hasta otros pedimentos y reclamos que le hacía la sociedad. Entonces, es un liderazgo que es un liderazgo que tiene que sentir, tener y ejercer la autoridad. Y esa autoridad pasa por este ejercicio crítico también hacia sus seguidores, reclamarnos cosas a nosotros. Yo digo, por ejemplo, que la gente se pregunta sobre la calidad de los líderes, pero nadie se pregunta sobre la calidad de los seguidores. Y los líderes tienen que preguntar sobre la calidad de los seguidores también, y lo que están haciendo los seguidores. Y luego me preguntan sobre si yo veo posibilidades de una salida de la crisis venezolana sin apoyo internacional. Yo creo que el apoyo internacional es absolutamente crítico para salir del régimen en Venezuela, como lo fue en situaciones excepcionales que vivieron otros pueblos con regímenes excepcionales. Lo fue en Alemania, con Hitler, lo fue en Irak, con Saddam Hussein, etc. Estas son situaciones excepcionales y creo que el mundo también tiene una responsabilidad de ayudar a un pueblo y por eso se estaba hablando de la apelación a este planteamiento de la obligación de proteger, porque hay una población que está secuestrada y un país que está secuestrado por un régimen y necesita apoyo, ayuda internacional para salir adelante. Lo cual no quiere decir que no hay una responsabilidad y una tarea que cumplir del lado adentro, pero creo que el apoyo internacional es absolutamente fundamental, necesario. Muchísimas gracias, doctor Herbert. Le voy a pasar la palabra a Alexis para que pues, nos despida la actividad. Y bueno, igual nuevamente agradecerle en nombre de Bienvenidos Venezolanos el participar y recordar igual a las personas que sé que quedaron algunas preguntas que se hicieron y no se respondieron, pero bueno, la idea es que tengamos, digamos, una actividad que no dure más de una hora. Entonces le doy la palabra a Alexis Ortiz para que pues despida la actividad. Bueno, queridas amigas y amigos, en nombre de Francisco Fernández Galán, Pedro Cabrera y el mío propio, queremos expresarle nuestro más emocionado agradecimiento por haber participado en esta actividad que nosotros vamos a difundir profusamente a través de todas las plataformas, y a todos ustedes le vamos a mandar copia de esta conversación con Herbert Torres. Nosotros sabíamos que la conversación con Herbert Torres iba a ser apasionante, porque lo conocemos hace mucho tiempo y sabemos que él es uno de los venezolanos más reflexivos, más acuciosos, pero además más creativos con los cuales podemos contar en este laberinto que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenidosvenezolanos.com es una plataforma de apoyo a los venezolanos de la diáspora y a los venezolanos que están viviendo la pesadilla allá en nuestro país, y estamos incondicionalmente a la orden de ustedes. Muchísimas gracias.